Oye, Eric, ¿estás listo? Claro que sí, Walter, vamos. Aquí la fe no tiene miedo de las preguntas más difíciles. Tenemos 2000 años de respuestas y una iglesia que no cae ni se rinde. La escritura, la tradición, el magisterio, los concilios, los santos, los mártires, todo apunta a una sola verdad que hoy traemos hasta ti. No venimos con soberbia, venimos con la palabra. No venimos a pelear, venimos a iluminar. Amanecer con el evangelio, donde la fe tiene fundamento. Amanecer con el evangelio, apologética, verdad y fuego. La iglesia viva, Cristo presente, la palabra que no muere nunca. Amanecer con el evangelio. Bienvenido, ya llegaste a casa. ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días. Depende el horario que usted nos vaya a ver en su canal Amanecer con el Evangelio, y también está siendo transmitido lo que es en mi perfil de Facebook como Walter Pérez. En este día, especialmente, para el catolicismo es muy especial, pues porque estamos celebrando lo que es la Natividad de San Juan el Bautista. Una fecha muy especial, pues porque estamos hablando de lo que es el primo de nuestro Señor Jesucristo. Y es tan importante este profeta, como lo llamó Jesús, porque él es el que abre el camino hacia llegar hacia él, ¿verdad? Porque una voz clama en el desierto. Entonces estaba hablando de Juan el Bautista. Y ahora a nivel mundial se celebra lo que es esta bonita tradición de la Iglesia Católica, porque se está hablando prácticamente todos los personajes bíblicos son tan importantes para nuestra fe que todos nosotros debemos de conocerlos, quiénes son y por qué la iglesia tiene este fin de celebrar lo que es siempre lo que son la vida de los santos. En el transcurso del tiempo, la Iglesia Católica ha ido canonizando lo que es a personajes de la Biblia, a seres, a personas como nosotros, pero en un sentido espiritual más elevado, porque ellos son modelos de nuestra fe. Son esas figuras a quienes nosotros tenemos que imitarlo, como lo dice San Pablo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, conocer la vida de los santos, para muchos, desgraciadamente, para muchos hermanos evangélicos, es como algo que no se debe de tocar, no se debe de hablar. ¿Y por qué no? Si al final ellos vivieron una vida en amistad con Dios, con Jesucristo, y por ende tenemos que también seguir ese ejemplo. Todos quisiéramos tener la vida ejemplar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién no? Yo lo quisiera, pero estamos hablando del Hijo de Dios, el Mesías, el mediador, el que intercede por nosotros. Pero por eso es que están los modelos, que son los santos. Hay una amplia gama de santos que no son dioses, que no actúan por sí mismos, sino que lo hacen porque están en gracia con Dios y Dios lo permite y actúan
siempre en unión con Dios. Si Él lo permite, los santos también pueden interceder, ¿verdad? No es que los santos escuchan, tienen su oído hacia el mundo y escuchan todas las peticiones. No, es Dios con su poder quien lo permite, ¿verdad? Entonces en este día vamos a tratar ese tema de Juan el Bautista. Se dice que la Iglesia Católica celebra la Navidad la Natividad, perdón. Natividad es el nacimiento, es cuando Él viene, es cuando Él se presenta lo que es a sus padres, digámoslo así, ¿verdad? Nace. El 24 de junio, como una solemnidad, una de las pocas fiestas de nacimiento junto a las de Jesús, que el 25 de diciembre. Si ustedes se fijan, la mayoría de celebraciones de los santos se conmemora en la fecha que el santo muere. Vean esa diferencia. Dice la Iglesia Católica que son muy pocas las fiestas de nacimiento que se celebran. La de la Virgen María, la de Juan el Bautista y la de nuestro Señor Jesucristo. El 24 de junio es la solemnidad de Juan el Bautista. El 25 de diciembre es la solemnidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el 8 de septiembre es la solemnidad del nacimiento de nuestra Santísima Virgen María. Esto prácticamente subraya en la singularidad. Fue santificado en el vientre materno. Y adivinen con quién. ¿Por quién fue santificado? Cuando dice en el Evangelio de Lucas que cuando la prima Isabel escuchó el saludo de la Virgen María, dice que Juan en el vientre de su prima Isabel brincó de alegría y recibió el Espíritu Santo. Preparó el camino del Mesías, como ya lo decía al principio. Juan el Bautista fue el profeta, el que empezó el camino, el que inició ese labramiento hacia nuestro Señor Jesucristo. Muchos que lo escuchaban en aquel entonces decían de que Él era el que tenían que esperar, él era el enviado de Dios, pero Él decía que tenía que venir uno detrás de Él que es más poderoso. Y estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su primo. Su fiesta se fija 6 meses antes de la Navidad, según San Lucas 1:36. Isabel estaba en el 6º mes de la Anunciación. Juan es el precursor, voz del que clama en el desierto. Eso lo podemos encontrar en Juan 1:23 y en Isaías 4:3. Lleno del Espíritu Santo desde el seno en Lucas 1:15. Y es el que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Fíjense que con el hermano Eric estamos llevando una serie de temas. Por ejemplo, llevamos la segunda sesión que lo hicimos ayer, día martes. Los invito a que entren al canal y vean de lo que estamos llevando, lo que son el tema de la introducción de la Biblia. Son prácticamente aquí nos da un dato muy, muy, muy importante, que Juan el Bautista une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque él es el que empieza a encaminar el Antiguo Testamento hacia la gracia. Juan el Bautista empieza a encaminar el Nuevo Testamento hacia Jesús, que es el que nos redime, es el que nos abrirá nuevamente las puertas del cielo para que nuevamente nosotros tengamos esa gracia de poder ser hijos de Dios y entrar nuevamente a donde nuestro Padre Dios quiere que estemos. Pero eso es de cada quien. Cada uno de nosotros somos libres de aceptarlo o no aceptarlo. Este es un camino difícil, escabroso, pero vamos bien, ¿verdad? Los que nos llamamos cristianos y los que estamos dentro de la Iglesia Católica, sabemos de que estamos en el seno, en la iglesia que Cristo ha fundado. Ahora vamos con respecto a las fuentes bíblicas de lo que habla lo que es San Juan el Bautista. Vamos a ver, permítanme. Dice aquí, el relato principal está en San Lucas 1:5
En Zacarías e Isabel, sacerdote de la clase de Abaías e Isabel del linaje sacerdotal descendiente de Aarón, ambos justos pero ancianos y estériles. Vean, bueno, todos lo sabemos, ¿verdad? Pero esto es muy importante para aquellos que tal vez están por primera vez estudiando la Biblia, conociendo lo que son los misterios divinos de la palabra de Dios. Zacarías e Isabel fueron estériles. Ambos justos, pero ancianos y estériles. En Lucas, lo pueden encontrar en San Lucas 1, 5, 7. Esto evoca milagros del Antiguo Testamento, por ejemplo, Sara, Ana, etc. Anunciación a Zacarías. Mientras ofrecía incienso en el templo, el ángel Gabriel, el mismo que anunció a la Virgen María, el ángel Gabriel, le anuncia el nacimiento de un hijo, el que llamará Juan. El nacimiento será Nazir, no beberá vino ni licor, lleno del Espíritu Santo desde el seno, convertirá a muchos israelitas y procederá el Señor con el espíritu y poder de Elías. Lucas 1, 8, 17 y Malaquías 3, 23, 24. Incredulidad y signo. Acuérdense que también está implementada, digámoslo así, esa incredulidad de parte de Zacarías. Cosa muy diferente a la anunciación de nuestro Señor Jesucristo por medio de la Virgen María. La Virgen María aceptó, no dudó, dijo ella que se haga en mí la voluntad de mi Dios, y Zacarías entró en duda. Zacarías duda y queda mudo hasta el nacimiento. Isabel concibe y se oculta 5 meses, en Lucas 1, 18, 25. Esto prácticamente muchos de nosotros tal vez pasa desapercibido, pero son datos muy importantes para que nosotros veamos cuál es la verdadera fe, en quién cree realmente en la palabra de Dios y en quién no. Muchos de nosotros prácticamente nos podemos asimilar a lo que es a Zacarías. Alguien nos podrá decir o podemos escuchar, mira, tú vas a tener un buen día, una buena mañana, o vas a tener buen trabajo, vete en confianza. Pero muchas veces entra en uno la incredulidad y no creemos hasta que ya lo vemos, ¿verdad? En este caso, Zacarías, pues lastimosamente, tuvo que pasar por esto, por esa prueba de fe, porque él, cuando escuchó de que el ángel Gabriel les iba a conceder que iban a tener un hijo, lastimosamente, pues Zacarías entró en esa duda. Vamos a ver la visitación. María visita a Isabel en Lucas 1:39, 56. El niño salta de gozo en el seno de Isabel, quien llena del Espíritu Santo proclama a María, Madre de mi Señor. María responde con el Magnificat. Nacimiento y circuncisión. Al nacer los vecinos se alegran. O sea, todo en el pueblo judío pues era una alegría que un bebé, y más que todo varón. Acuérdense que era la tradición judía, la cultura judía era patriarcal. Prácticamente quien tenía un varón era una alegría que no les cabía, pues prácticamente se reunía todo lo que era el clan, los primos, los vecinos, todos los que estaban alrededor de ahí se reunían y celebraban el nacimiento de un varón. Dice que al nacer los vecinos se alegran. En la circuncisión, 8º día. Isabel impone el nombre Juan. Zacarías se recupera la voz y canta el Benedictus en Lucas 1, 57, 79. Está el Magnificat, que lo hace la Virgen María, y está el Benedictus de Zacarías en Lucas 1, 57, 79. Profetizando la misión de su hijo. Tu niño será llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor y preparar sus caminos. Lucas 1:76. Juan el Bautista crece y se fortalece en el Espíritu, viviendo en el desierto hasta su manifestación en Lucas 1:80. Lucas vincula los nacimientos de Juan y Jesús, destacando la superioridad de Cristo. Juan es grande, pero Jesús es mayor. Vean qué hermosa diferencia la que hace San Lucas.
Juan dice que es grande, pero Jesús es mayor. Como les digo, muchas veces leemos la Biblia así de carrera, pero no nos fijamos en esos detalles. El que el geógrafo hace para que nosotros captemos el mensaje que el geógrafo quiere transmitirnos. Pero muchas veces pasamos desapercibido esta diferencia. Ahora, fíjense que también hay datos apócrifos, o sea, de los evangelios apócrifos, donde habla de Juan el Bautista. El hecho de que sean apócrifos no significa que la Biblia los desecha, al contrario, son recomendables para la lectura porque también hay muchos datos que se toman de ahí, porque no es que solamente se hayan leído en tales libros apócrifos, sino que concuerdan con otros libros apócrifos. Entonces la iglesia toma de que como que eso fue cierto porque hay una concordancia, tal vez no en su totalidad de su escrito, no es como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y vamos a ver, San Mateo, Lucas y Marcos, que son los evangelios sinópticos, que son prácticamente los que concuerdan casi con toda la misma enseñanza. Y el que es diferente es el evangelio de Juan. Pero en este entonces, cuando hablamos de lo que es de los libros apócrifos que concuerdan con algunas enseñanzas que no están escritas en la Biblia, pero la tradición los retoma porque más de alguno, dos o tres, toman como que como en común o similitud la misma enseñanza. Dice, de los evangelios apócrifos no tienen valor canónico, como ya les decía, pero influyeron en la piedad. Prácticamente la tradición, alguna de la tradición los ha tomado y no los ha descartado, pero no entraron en el canon. Y ese dato es muy importante porque si usted quiere aprender mucho más con respecto a este tema, puede buscar la sesión 1 y 2 de la introducción a la Biblia que está en el canal de Amanece con el Evangelio. Ahí pueden encontrar mucho más información con respecto a por qué algunos libros apócrifos no entraron y por qué los libros que tenemos en la Biblia sí son canónicos. Los evangelios apócrifos no tienen valor canónico, pero influyeron en la piedad y liturgia oriental. La tradición los cita con cautela. El principal es el protoevangelio de Santiago, siglo II. Veamos qué dice. Durante la matanza de los inocentes por Herodes, Isabel huye con el niño al monte, clama, monte de Dios, recibe la madre y al hijo. La montaña se abre y los protege con una luz angelical. ¿Ven? Porque imagínense que nosotros tuviéramos esa porción de esta historia apócrifa en los libros canónicos. Fuera maravilloso, ¿verdad? Decir que Dios protege a sus hijos y abre las montañas. Jesús dice, si tuviera fe como granito de mostaza, movieras las montañas, le dijeras a ese monte, quítate de ahí y ponte allá. Y esa es la fe. Entonces, Isabel, pues, se encuentra este testimonio, lo que es en el Evangelio de Santiago, en el siglo II. También podemos encontrar que Zacarías es interrogado por los soldados de Herodes sobre el paradero de su hijo. Se niega a delatarlo, declarando ser mártir de Dios, y es asesinado entre el templo y el altar. Su sangre se vuelve piedra y no se borra hasta la venganza. Los sacerdotes lo encuentran, lamentan, Simeón lo sucede. Eso también lo podemos encontrar en el libro apócrifo del protoevangelio de Santiago. Otras obras posteriores de lo que hablan lo que es de la natividad de San Juan el Bautista. Como la vida de Juan el Bautista atribuida a Serapión de Temius, siglo IV, armonizan Lucas con el protoevangelio. Huida al desierto, muerte de Isabel. Flavio Josefo menciona a Juan históricamente en Antigüedades Judías y confirmando su popularidad y ejecución por Herodes Antipas, pero sin detalles del nacimiento. Miren, también Flavio Josefo también menciona la vida y el nacimiento de Juan el Bautista, pero sin entrar en detalles. Solamente confirma lo que en la Biblia podemos encontrar de que fue asesinado por Herodes Antipas.
La iglesia distingue claramente estos relatos legendarios de la revelación bíblica, usándolos como ilustraciones piadosas, ¿verdad? Yo no quiero que vayan a malinterpretar de que, miren, el hermano Walter está queriendo hacer pasar como canónicos el libro del Protoevangelio de Santiago. No. Por eso es que el título del video dice Narratividad de Juan el Bautista, lo que no conocías, porque muchas veces desapercibimos, muchas veces cuando vamos a la celebración, los que han asistido a misa ahora, a la solemnidad de Juan el Bautista, de la Natividad de Juan el Bautista, se dieron cuenta de que muchas veces solamente se toca lo que es el Evangelio, lo principal, la enseñanza, pero no se entra en lo que es en historia, en datos que tal vez nadie los conoce, en datos que tal vez son pocos, que muchos lo hablan, que muchos lo predican. Por eso es que me interesó mucho pues llevarles esta historia a ustedes para que lo conocieran y fueran también, si no lo conocían, pues vayan conociéndola para que ustedes tengan otra herramienta más para poder defender la fe católica. Vamos ahora a los testimonios de los padres de la iglesia, ¿qué les parece? Pero antes que nada, les queremos decir pues, que se suscriban al canal Amanecer con el Evangelio y que ahí hay mucha enseñanza todos los días, está el Evangelio diario, pero de una forma diferente, no cambiando la esencia, pero se agregan algunos relatos patrísticos, algunas palabras que tal vez muchas veces nosotros no les entendemos, y en el Evangelio se explica a mayor profundidad y, como les digo, es una experiencia muy bonita. Yo quisiera que fueran, ingresen al canal, lo revisen y ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Mañana también vamos a tener un invitado especial, lo que es en el canal de Amanecer con el Evangelio, en el horario de 9 de Boston, 7 horas centroamericana y 6 horas de Las Vegas. Así que el que quiera acompañarnos, pues la invitación está hecha. Ahí en el canal ya está lo que es el enlace, el link, para que cuando YouTube llegue la hora, pues les notifique. Así que activen la campanita para que estén ustedes ahí, sean los primeros en lo que es estar ahí comentando con respecto al tema que se va a tratar. Vamos a ver. Aquí en El Salvador pues está haciendo un calor, mis hermanos, fuerte, fuerte, fuerte. Pero siempre con las ganas de seguir lo que es en la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia. Ok. San Agustín. Vamos a entrar a lo que es el padre de la Iglesia con respecto a la enseñanza de Juan el Bautista. San Agustín en el siglo IV, en Sermones para la Fiesta, ejemplo 288-293, dice que Juan es la voz y Cristo la palabra. Vean qué hermoso. Cómo San Agustín hace esta exégesis de la Biblia con respecto de lo que habla de San Juan el Bautista. Juan es la voz, porque como lo dice, que es la voz que clama en el desierto, y Cristo es la palabra, porque dice que la palabra habitó entre nosotros, en Juan 1:1. Nace de la palabra, nace de la esterilidad como la ley antigua, y Cristo de la virginidad. La mudez de Zacarías simboliza el Antiguo Testamento, silenciado hasta la llegada del Nuevo. Wow. Vean, lo voy a repetir nuevamente, este paralelismo o antitipo, digámoslo así, aunque yo creo que tal vez no entran, pero vean cómo se apega a lo que es cuando un católico quiere, está dialogando con un hermano protestante y presenta los antitipos o el paralelismo de las lecturas. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino. ¿A qué se está asemejando Jesús? ¿Qué profecía le está diciendo Jesús a Pedro ahí? La profecía se la está diciendo la de Isaías 22:22, donde el rey le deja las llaves al mayordomo para que él, mientras él no esté, él tenga la autoridad para dejar entrar o no entrar el que él quiera. O sea, el rey se va y confía en su mayordomo y le da las llaves de su reino, de su palacio, de su reinado. Y esas mismas palabras, esa misma profecía, Jesús se las dice
a San Pedro. Entonces, ese es un paralelismo. Y esto, lo que dice San Agustín, es muy importante. Juan es la voz, Cristo la palabra. Juan nace de la esterilidad, como la ley antigua, y Cristo de virginidad. La mudez de Zacarías simboliza el Antiguo Testamento silenciado hasta la llegada del Nuevo, su recuperación, la proclamación de Cristo. Juan fue santificado en el vientre, por eso celebramos su nacimiento terrenal. Vean, aquí por eso la iglesia toma a bien lo que es la celebración de Juan el Bautista, no la muerte, el nacimiento. Como ya lo dije al principio, la iglesia casi siempre cuando celebran las fiestas, las solemnidades de algún santo, por unanimidad, casi son la fecha que él muere, que fue en su martirio o tuvo una muerte natural. Así, en esa fecha se celebra, porque él muere en la tierra, pero nace en el cielo. Y aquí es muy diferente con respecto a Jesús, que se celebra su nacimiento el 25 de diciembre. De la Virgen María se celebra su natividad el 8 de septiembre. Y de Juan el Bautista el 24 de junio. Son datos muy importantes que usted debe de saber. San Ambrosio y San Juan Crisóstomo destacan la humildad de Juan y su rol como testigo de la luz en Juan 1, 6, 8. San Jerónimo critica algunas leyendas apócrifas excesivas sobre la muerte de Zacarías, pero valora la tradición de su martirio. Otros padres del siglo IV y V fijan la fecha litúrgica y ven en Juan el cumplimiento de la profecía de Elías el precursor. Como la iglesia siempre ha sido litúrgica, fija fechas para las celebraciones y esas fechas siguen tras los siglos y hasta ahorita la iglesia católica sigue celebrando lo que es en la liturgia el nacimiento de Juan el Bautista, que es el 24 de junio. La tradición patrística subraya que Juan es el último profeta del Antiguo Testamento y el primero que señala a Cristo abiertamente. Significado de la tradición católica: preparación y conversión. Por eso es que la iglesia siempre celebra lo que es esta hermosa tradición litúrgica para el pueblo católico y para todo el pueblo cristiano, porque esto no es solamente el pueblo católico, sino que para todo el pueblo cristiano. Pero también tiene su sentido espiritual. La preparación y conversión, la liturgia y otras cosas que les voy a decir. Juan llama a la penitencia. Generación de víboras, le dijo a los fariseos, a los judíos, a los saduceos, a todo ese séquito de judíos que leían la Torá, se centraban prácticamente en tradiciones que fueron cambiando y que la iban cambiando. Tradiciones, no estoy hablando de la misma tradición oral que la Iglesia Católica la tiene como palabra de Dios, sino que estoy diciendo tradiciones con T minúscula, que eran costumbres, por ejemplo, lavarse las manos, no caminar mucho tiempo, no hacer fuego, no cortar tales cosas en un día específico, por ejemplo, el sábado. Entonces, por eso es que San Juan llamó generación de víboras a esas personas que vivían en ese tiempo en pecado. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 3:7. Y bautiza con agua para el arrepentimiento. Su vida austera, vestido de pelo de camello. Permítame, voy a ver si puedo poner aquí una imagen. La encontré. Vamos a ver. Archivo de imagen. Es una fotografía de Juan el Bautista cuando estaba niño. Primero Dios me cargue, permítame, para mostrárselo. O sea, no conocemos la imagen de Juan el Bautista, simplemente este es un icono representado de Juan el Bautista en su niñez. Vamos a ver, ahí está. Ahí está Juan el Bautista. Miren cómo está con su vestimenta, vestido de pelo de camello, comía langostas, miel silvestre, es modelo del ascetismo, de la austeridad, de la pobreza, de prácticamente no comía carne, era prácticamente un personaje un santo que vivía su santidad como se debería de vivir. Lastimosamente nosotros somos débiles
y vamos por la carne, vamos por las bebidas azucaradas, vamos compramos cuando tenemos dinero, vamos a comprar las mejores ropas, vanidad más que todo. Entonces, Juan el Bautista es un modelo de santidad y de austeridad. Y dice, la liturgia, la fiesta tiene vigilia, misa propia y énfasis en Benedictus, la oración que dijo Zacarías. En algunos lugares se encienden hogueras, fuegos de San Juan, simbolizan la luz que precede al sol de justicia. Antes que nada se me olvidó iniciar este live primero felicitando a todos los que se llaman Juan, porque este es el día de su santo. Anteriormente, la tradición católica y algunos católicos, cuando no tenían ninguna idea de ponerle nombre a sus hijos o a sus hijas, prácticamente se iban al calendario, miraban el santoral y miraban de qué santo le tocaba ese día. Entonces, por eso es que a muchos le llaman Juan ahora, y el nombre Juan procede ya tanto de Juan el Bautista o de Juan el Apóstol o de otro Juan que vivió en la santidad y que la Iglesia Católica los canonizó por haber vivido en esa santidad que Dios nos llama. Por eso es que yo no sé si todavía de los que van a ver este video todavía tienen esa costumbre o tuvieron esa costumbre de que sus nombres fueron tomados del santoral que está en el calendario, que está en el santoral católico. Así que me gustaría bastante que ahí me pusieran en los comentarios si a usted le pusieron el nombre de un santo. Por ejemplo, yo, Walter Pérez, tendría que buscar si en realidad hay un santo que se llama Walter. Vamos a ver. Y lo referente a algunos lugares de países, pueblos, llevan el nombre de Juan. Entonces ahí donde están las fiestas patronales ahorita, y muchos de ellos tienen esa costumbre de encender el fuego, también se celebran bautismos, ¿verdad? Porque también acuérdense que Juan es el pionero en el bautismo en agua, por eso es que se celebran de esa manera esas costumbres bien arraigadas, lo que son en pueblos, en ciudades o en países que llevan su nombre. Patronazgo, es lo que yo les estaba hablando. Protector de bautismos, conversos, monjes y contra convulsiones o males de garganta por el signo de Zacarías. ¿Alguien tiene algún dolor de garganta? Pida la intercesión de San Juan el Bautista. Pídalo y él le va a ayudar. Por ejemplo, si usted quiere encomendar a un monje o a alguien que sufra convulsiones o a alguien que recién ha recibido el bautismo, póngalo en oración y sobre todo en este día de Juan el Bautista pidamos la intercesión de Juan el Bautista. Van a haber algunos evangélicos que se van a enojar, van a decir, ¿cómo es posible que ustedes le estén pidiendo a alguien que no conocen? Solamente, sí, solo Dios concede los milagros, pero Dios permite que también toda esa iglesia que está ahí arriba, ya la iglesia triunfante, también goce de ese privilegio que Dios le concede a esas personas de poder interceder por una enfermedad, por una intención, pero al final Dios es quien lo permite y Dios hace el milagro. La Natividad de San Juan Bautista nos invita a alegrarnos por la misericordia de Dios, que da a hijos los estériles y santifica desde el seno, y a disponer nuestro corazón. Como les digo yo, la vida de los santos, eso nos tiene que motivar. Ese modelo que todos los días la iglesia nos presenta un modelo de santo o santa en el cual nosotros nos podemos asemejar. Ahí tenemos a muchos, no me acuerdo quién dijo, si ya no sabes qué hacer, también puedes ser santo. No sé qué santo dijo esa frase, pero muchas veces decimos que no hay qué hacer, es que no sé qué hacer, es que es tan difícil. Sí, nadie dijo que es fácil. No hay santidad sin cruz. Creo que lo dijo Santa Teresa de Calcuta, si no mal recuerdo. Si no me corrigen, por favor. No hay santidad sin cruz. ¿Y cómo van a decir? Jesucristo, acuérdense, Jesucristo murió en la cruz. Muchos de sus apóstoles y muchos de sus testigos, muchos de los discípulos del apóstol también tuvieron que pasar por el martirio de la cruz.
y por el martirio de espada, en fin. Por eso es que la Iglesia Católica no desprecia esos martirios, sino que los toma como un ejemplo para todo cristiano. Miren ahora cómo gozamos de esa libertad que hoy usted mira al hermano evangélico que se pone en una esquina de un mercado, en una plaza, empieza a gritar, a gritar ofensas, porque prácticamente eso es lo que hacen, lastimosamente, hermano evangélico. Eso es lo que hace, gritar y ofender al que no crea como usted. Pero miren, usted lo dejan tranquilo, no va la guardia, no va la policía, no van y lo apresan. Hay una libertad, pero anteriormente no lo era así. No lo era. Por eso es que la iglesia se llenó de muchos mártires. Por eso es que San Juan, en el libro de Apocalipsis, dice que calma, que pronto pasará esta tormenta. Pronto caerá la gran Babilonia, pronto caerá y pronto será el gozo de todos nosotros que esperamos el reino de Dios. Por eso es que la carta de San Juan en el Apocalipsis es una carta de esperanza, no de miedo, de esperanza, porque Juan vio todo el sufrimiento que estaba pasando la iglesia naciente en los primeros siglos. Que hay cosas que se pueden estar viviendo tal como en la época apostólica, sí, los tiempos van cambiando. La manera también de predicar en veces cambia, pero la esencia, la salvación de Cristo, siempre ahí está. Jesús siempre está con las manos abiertas, esperándonos nuestra conversión y en realidad vivir la santidad como Dios nos pide. Y para ir terminando, y también dice que la fiesta de San Juan el Bautista también nos dispone a nuestro corazón para recibir a Cristo, porque acuérdense que Juan prepara el camino. ¿Para qué? Para que el Mesías, para el que va a venir a salvar el mundo en aquel entonces, Cristo es la palabra. Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. Y si nosotros preparamos el camino del Señor, como Juan el Bautista también preparó también el camino para quienes lo teníamos que conocer, y aunque no lo conocimos, pero lo sabemos por fe y lo creemos por fe, pues lo que nos queda y lo que sinceramente el único camino que nos queda es seguir a Cristo, a pesar de las dificultades que tengamos. Muchas veces creemos de que los problemas no van a venir a nosotros. Claro que sí, no lo crean, no crean de que como a veces dicen algunos hermanos evangélicos que dicen que en la iglesia evangélica no hay problemas, en la iglesia evangélica hay gozo, que miren que nosotros a pesar de las dificultades que tenemos, nosotros ya somos salvos. La fe, la iglesia ayuda bastante, mucho. Imagínense si ahorita que estamos dentro del camino, dentro de la iglesia tenemos problemas y que gracias a Dios podemos confiar en Dios de que ese problema algún día cesará, se calmará esa tormenta, se apaciguarán las aguas, porque Cristo está con nosotros. Pero imagínense aquellas personas que no tienen ningún consuelo, que andan en el mundo, que miran el problema demasiado grande, que miran que tal vez no tienen ya alguna solución, sino que optan por otras cuestiones. Pero aquí lo que yo les quiero tratar de mostrar es de que con Cristo vamos a ser más que vencedores. Yo tengo dificultades, tal vez usted también las tiene, pero tenemos a un Dios poderoso que puede hacer cambiar las cosas. No le digas al problema, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Mejor, dile al problema cuán grande es Dios. No te olvides de esta frase. Vas a ver y veremos muy pronto la solución de todos nuestros problemas. Pero siempre van a venir otros. La vida es eso. Si la vida no tuviera problemas, no tuviéramos problemas, la vida fuera aburrida. Pero tenemos a Cristo, tenemos la gracia. Por ejemplo, bendito sea Dios, yo puedo comulgar cuando hacemos ese acto de penitencia. Ofrezcámoslo por alguien que esté pasando por dificultades,
porque eso nos llama a la iglesia. No a sufrir por nosotros, no hacernos egoístas con nuestro sufrimiento. Hay que ofrecerlo por otro, para la conversión de alguien, para ayudarle a alguien, para interceder por alguien. Y van a ver de que vamos a hacernos y vamos a portarnos como Juan el Bautista, a abrir el camino para aquel que no lo conoce. Así que, mis hermanos, ha sido un gusto y pues los esperamos mañana con el hermano Eric. Vamos a tener un invitado especial y, como les digo, va a ser a las 9 de la noche, hora de Boston, 7 de la noche, hora de Centroamérica y México, y 6 de la tarde, hora de Las Vegas. Mi nombre es Walter Pérez y los vemos en el próximo video. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí llegamos en esta transmisión en vivo de Amanecer con el Evangelio. Todo el contenido presentado en este programa es de uso exclusivo de este canal. Nos reservamos todos los derechos de autor. Recuerda suscribirte, darle like y compartir este contenido con alguien que necesite escucharlo. Porque la verdad no se calla. Y la Iglesia de Cristo lleva 2000 años de pie. Hasta el próximo amanecer. Paz y bien.